finalmente se terminó imponiendo un nombre de consenso dentro de la coalición o dentro de la dupla presidencial, Alberto y Cristina, que no fue bien leída hoy por el mercado porque, bueno, se entiende que hay un corrimiento o un empoderamiento del cristinismo en la conducción de la economía y eso genera tensión. Habrá que ver cuáles son las primeras definiciones de la ministra que van a ser importantes, ¿no?, para establecer una hoja de ruta hacia dónde va a ir la economía nacional con la conducción de Silvina Batakis. Hace un mes y medio, en Entre Líneas, programa que hacemos con Gonzalo Dalbianco los jueves a las 21, hablábamos con Silvina Batakis, que entonces y hasta ayer era secretaria de provincias, manejaba desde el Ministerio del Interior la relación con las provincias vinculada a lo financiero. Y al último, en la entrevista, le preguntábamos a Batakis qué opinaba de el planteo que hacen muchas provincias, que es la desigual distribución de los subsidios. ¿Cómo se están distribuyendo los subsidios? Una de las discusiones que se vendrá, de las tantas discusiones que se vendrán en su gestión al frente de la cartera económica. Vemos y escuchamos a Silvina Batakis. Mira, nosotros venimos teniendo reuniones por supuesto, con todos los gobernadores, pero este tema se puso muy de manifiesto en las reuniones con los gobernadores del Norte Grande, porque uno, por supuesto, que observa que los subsidios tienen una desigualdad, ¿no? Hay muchas asimetrías en Argentina y todas son atendibles y necesitamos encontrar esquemas que de alguna forma vayan atenuando estas problemáticas. Son temas que nosotros venimos analizando y que de alguna forma empezamos a tratar de dar respuestas, pero como ustedes se imaginan, son temas que tienen larga data de problemáticas y de complejidades en Argentina y las soluciones nunca son fáciles, ¿no? Pero son temas que sí estamos trabajando. Bien. Ahí teníamos la palabra cuando hablábamos hace poco más de un mes con quien ahora es nueva ministra de Economía y tiene ante sí un panorama súper complejo, muy complejo. Como primera situación, ya el mercado la recibió con una fuerte suba del dólar blue, que recordemos estaba a 2.39, después de haber subido de manera muy intensa durante junio, arrancó el mes en 206, el blue llegó a 239 el viernes pasado y hoy arrancó en 270, llegó a 280, ahora está a 268. Tranquilizar el frente cambiario es la principal o la más rápida, la más urgente medida que tiene que tomar Batakis. También está la situación de los bonos en pesos, los bonos SER con los que se está financiando el gobierno y que también hoy están teniendo una baja importante. Son unos bonos que fueron la estrella durante 2021, que en este año están teniendo una crisis de confianza. Quienes lo tienen se los están sacando de encima porque existe la sospecha de que el gobierno tal vez no pueda cumplir con esos compromisos. Y bueno, sostener el valor de los bonos SER también es un desafío urgente. Y después, por supuesto, los desafíos de fondo. Cumplir con el acuerdo con el FMI, tratar de reducir la inflación que está en niveles altísimos y que habría llegado por lo menos al 5% en junio y tratar de estabilizar esta situación económica muy compleja, pero además muy erosionante desde el punto de vista político. El gobierno tiene enormes problemas políticos de funcionamiento interno, pero mientras se sigue deteriorando la situación económica, peor aún será para el oficialismo, para el Frente de Todos. Pero para entender el contexto político, la situación en la que está el país, estamos en comunicación con Facundo Cruz, politólogo. ¿Qué tal, Facundo? Buen mediodía. Marcos, buen mediodía, muchas gracias por el contacto, como siempre. No, gracias a vos por atendernos, un momento muy complejo. Vamos a tratar de entender algo de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo viste el último capítulo desde la renuncia de Guzmán por Twitter mientras hablaba Cristina hasta hoy, lo que está pasando en el mercado y cómo se reconfiguró el esquema de funcionamiento del gobierno nacional? Bien, sí, el tema, Marcos, es que cada vez que hablamos siempre hablamos para tratar de dilucidar algún problema que surge, esperemos que Sí. la próxima sea con mejores noticias. Pero lo primero para discutir o pensar o tirar sobre la mesa es que esto era una olla a presión que en algún momento iba a estallar.
hasta ahora Martín Guzmán tenía como solo apoyo el vínculo directo con el presidente. No tenía base política, no tenía acompañamiento en el Congreso, no tenía organizaciones que lo respalden. Llegó ahí pura y exclusivamente por su conocimiento técnico y sus vinculaciones políticas en el mundo financiero. Eso no le quita mérito para ser ministro de Economía, e incluso el primer ministro de Economía de un gobierno más longevo de retorno a la democracia. Porque es cierto que otros ministros de Economía duraron más, pero siendo el primer ministro de Economía de un gobierno, o sea, ni bien el gobierno asume, fue el que más duró, incluso un mes más que Labaña, que fue, casualmente, la misma cara de la moneda, porque fue quien negoció la deuda con el FMI cuando asumió Néstor Kirchner. Ahí entonces sus trayectorias aparecen bastante emparentadas. Con lo cual, hasta ahora, el único apoyo era el de Alberto Fernández, y creo que lo que termina por adelantar todo tuvo que ver con los pedidos que le hizo el ministro de Economía al presidente en las últimas semanas, en las últimas reuniones, que fue, necesito mayor alineamiento del Banco Central y necesito mayor alineamiento de energía. Cambiar el primer raviol, como se llama en la jerga de la administración pública, ¿no? Un espacio del Estado que implica un lugar de toma de decisiones. Si entendemos por raviol eso, cambiar el primer raviol implicaba mover a alguien de extrema confianza del presidente, también con una vinculación directa con el presidente, como es Miguel Pese, y cambiar el segundo raviol implicaba un nuevo frente de conflicto con el kirchnerismo. Dado que el Frente de Todos tiene un equilibrio bastante complejo, pero al mismo tiempo inestable, de las fuerzas políticas que lo integran, el presidente no quiso agitar el avispero frente a ese escenario. Entonces el ministro de Economía dijo, bueno, hasta acá yo ya cumplí con mi parte, y también creo que sí fue inteligente en dejar pasar un buen tiempo desde el acuerdo con el FMI, dado que se había simbolizado mucho en su persona la confianza del organismo internacional para llegar a un acuerdo, y en el rol que tenía dentro de la coalición gobernante, dejó pasar un buen tiempo para que el acuerdo ya esté en marcha, y frente a ese pedido y no poder implementar más de una agenda, un proyecto de medidas que él consideraba necesarias, decidió dar un paso al costado. Facundo, claramente el presidente tenía la opción de elegir a alguien que fuera una señal al mercado, o elegir a alguien que tratara de tranquilizar las aguas dentro del oficialismo. Ayer volvieron a hablar Alberto y Cristina. Se habla de que hoy tendrían una reunión presencial. ¿Esto puede reconfigurar el relacionamiento hacia adentro del Frente de Todos, y a pesar de que es un presidente hoy un tanto más débil de lo que era el viernes, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, aparenta públicamente como un presidente débil porque perdió su ministro de Economía. Era una persona en la que él estaba referenciada, y era una persona con la cual aparecía constantemente en distintas conferencias públicas y transmisión de decisión y de información, y en los viajes también que hacían. Él se apoyaba mucho en su ministro de Economía, en el éxito del plan económico aprobado con el FMI. Pero sin embargo es un presidente que ya viene bastante debilitado, porque le ha costado mucho encontrar los equilibrios, respetar los equilibrios del Frente de Todos, y sobre todo hacer que el Frente de Todos funcione como una coalición con un ordenamiento más o menos sensato. Un problema grave que tiene el Frente de Todos no pasa tanto por la institucionalización de la coalición o por la falta de coordinación para tomar decisiones, sino más bien por la demora en hacerlas. Es una coalición que, como tiene que tomar decisiones, demora bastante. De hecho, ayer, todo el día del domingo, en un momento los medios empezaron a manifestar que el nombre todavía no estaba y que se estaba generando cierta ansiedad, y ahí aparece la historia del llamado no llamado. Creo que puede ser la oportunidad más bien para reconstruir ese vínculo. Todas las coaliciones siempre necesitan liderazgos, necesitan terminales que sean las que muevan a la coalición. Frente a Todos tiene 3. De hecho, el fin de semana volvió a quedar de manifiesto que Sergio Massa es una de las 3 patas importantes del Frente de Todos, que siempre se lo dejó un poco relegado en términos públicos, y que las terminales en realidad eran la albertista y la cristinista. Pero hay una terminal masista que todo el fin de semana estuvo muy, muy activa. El tema es que hay que reconstruir el vínculo entre esas terminales para que sean las terminales las que hacen y ponen el movimiento a la coalición. Entonces, tal vez ahora sea la oportunidad. Yo no estoy del todo convencido que la designación de Batakis a cargo del Ministerio de Economía sea un movimiento en favor de el kirchnerismo. ¿Por qué? Por la trayectoria que tiene Silvina Batakis. Silvina Batakis, si bien venía trabajando en el vínculo financiero fiscal con las provincias en el Ministerio del Interior, que está a cargo de Guado de Pedro, claramente identificado con Cristina Fernández de Kirchner y con la Cámpora, es una persona que hizo su trayectoria
técnica, profesional y política en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que fue la ola naranja de Daniel Scioli, quienes la acercan a trabajar en ese momento y los distintos roles que ocupó fueron dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires que estaban muy identificados con Daniel Scioli y con el proyecto nacional de Daniel Scioli. ¿Eso significa que ella no tenga identificación con ciertos postulados programáticos del kirchnerismo? No, para nada. Hace que sea un abrazo a Daniel Scioli y le diga, bueno, vas a ser candidato presidencial. No, tampoco. Llega ahí porque Daniel Scioli operó para que sea designada ministra de Economía, no lo sabemos. Pero esto muestra justamente esta ausencia de respuesta frente a todas estas preguntas, muestra lo fluido que son los vínculos en el Frente de Todos. Y si bien hoy hay 3 terminales, son terminales que tienen muchos vasos comunicantes, pues estamos hablando de un espacio político y de una generación política que viene trabajando en política y en la gestión pública desde la crisis del 2001, sobre todo los últimos 20 años. Entonces, esta fluidez de los vínculos y dónde estuvo quién y en qué espacio y con quién se referenciaba ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, yo tampoco asociaría directamente a Silvina Batakis como, bueno, la victoria del kirchnerismo sobre el peronismo más tradicional. Creo que para que veamos eso, tenemos que ver pasar primero que estén las primeras declaraciones de ella como ministra de Economía, de cuáles van a ser las 3, 4, 5 cosas que va a estar enfocándose en los próximos meses. Y segundo, ver cómo transcurre este mes como ministra de Economía. Y ahí vamos a ver si responde al acreedor externo principal, que es el FMI, o al acreedor interno principal, que es el kirchnerismo. Responde en términos de qué prioridades va a estar definiendo para su cartera ministerial, no que responda en términos personales o políticos a alguna de dos de esos referentes. Se volvió a hablar de un cambio de esquema de gobierno, de gabinete completo, o de gran parte del gabinete, de una nueva arquitectura, pero terminó solamente reemplazándose a Silvina Batakis. ¿Se quedó corto el cambio o será una definición con el correr de las horas? Bueno, eso creo que lo vamos a estar viendo con el correr de las horas. Me parece que si se generaba el desembarco de Sergio Massa como jefe de gabinete y aceptaban su pedido de yo desembarco como jefe de gabinete, pero necesito el control de economía y de todos los espacios en los cuales está subdividida la economía del equipo de gobierno, eso hubiera implicado una aceptación clara y directa de que Alberto Fernández ya iba a estar corrido de la mesa de decisiones y le iba a limitar casi a 0 las chances de poder ser candidato presidencial en 2023 detrás de un peronismo unido, un peronismo frente todista o con la etiqueta que se le designe. Ahora, para que eso pasara y se aceptara, claramente Sergio Massa hubiera tenido que llegar con apoyo político de los principales actores del Frente de Todos, si me refiero a apoyo de los gobernadores y apoyo del kirchnerismo. Si no se aceptó y no se acompañó ese programa, no necesariamente tenga que ver con que Alberto todavía quiere quedarse con algunas riendas decisoras, sino tal vez porque no hubo apoyo en todo el Frente de Todos para ese plan y para esa propuesta de Sergio Massa. Se comenta así, según trascendidos, que tenía el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, pero también se requiere el apoyo de otros actores, con lo cual acá también hay un desafío más en términos generales, futuros y estructurales del peronismo, que es cómo van todos estos espacios a coincidir en o 1, 2 o 3 propuestas presidenciales. Claramente no aparece alguien que pueda ponerse por encima de todas estas disputas, ordenar el espacio y conducirlo, porque si no, esa persona hubiera aparecido al día de ayer, que era el momento crítico para que eso surgiera. Si todo ese plan se impulsaba, sí iba a haber una reconfiguración general del ministerio. Justamente los ministerios que se están hablando de posibles cambios eran los ministerios identificados todavía como albertistas. Entonces implicaba que un nuevo jefe de gabinete con una mucha mayor centralidad, muchísimo mayor volumen, muchísima mayor proyección nacional futura, hubiera pedido reconfigurar los espacios y en esos espacios el principal derrotado hubiera sido Alberto Fernández. Creo que el paquete que se terminó acordando internamente terminó siendo por ahora siguiendo las lógicas tradicionales de funcionamiento del Frente de Todos, que cuando hacen cambios, se hacen cambios por goteo, de a poco, que trate de tener el consenso de la mayoría de las tribus internas, pero al mismo tiempo que no generen cambios muy drásticos o muy generales, ¿no? Entonces esto puede llegar a depender más bien qué puede llegar a pasar a futuro. Facundo, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes por el contacto, un abrazo y cuídense mucho. Gracias. Facundo Cruz, politólogo, dando un panorama de lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en las últimas horas desde el punto de vista político en el gobierno nacional y lo que se puede proyectar hacia adelante. Ahora